Hoy hablaremos de las Islas Flannan. Al oeste de Escocia, a unos 32 kilómetros de la isla de Lewis, hay un archipiélago de 7 islas conocidas como Islas Flannan. La mayor se llama Eleanmore, isla grande en lengua gaélica y famoso por su faro. Tiene solo 39 hectáreas de extensión, llegando a los 288 pies sobre el tormentoso Mar del Norte. Estas islas están deshabitadas y conforman uno de los espacios menos apacibles del mundo. Se caracterizan por tener un terreno muy accidentado, con acantilados muy pronunciados, donde en invierno se alcanzan temperaturas gélidas y azotadas por un continuo viento. Además, siempre han sido asociadas a brujas y figuras malignas típicas del folclore escocés. Y todo esto no se consideraría más que supersticiones si no fuera porque en el año 1900 tuvo lugar una de las desapariciones más misteriosas de la historia y sin resolver. Un hecho trágico sobre el que todavía a día de hoy no se tiene pistas claras y que sigue siendo uno de los misterios más tenebrosos de esta isla. Históricamente las Islas Flannan siempre han sido famosas por las supersticiones que se refieren a la época anterior a la que han recibido su nombre en honor a San Flan. Dicen que todos los que colocaban un pie en la isla tenían que repetir una oración al santo con el fin de dejar el lugar, de lo contrario, una muerte terrible les esperaba. También hay historias siniestras de fantasmas que atrajeron a los hombres a los acantilados negros y vientos repentinos que los arrojaron en las grises y frías aguas. La zona mencionada ha sido siempre un lugar de nieblas frecuentes y con un fondo muy accidentado causante de multitud de naufragios e incidentes. Con el fin de evitarlo, la compañía Northern Lighthouse Board decidió construir un faro, completado en diciembre de 1899. La construcción fue difícil, pero fue dotado de todo tipo de servicios adicionales, como una zona de atraque, escaleras, y con una altura de 23 metros. Elevado en aquella verde cima de unos 45 metros de altitud, su lámpara, que generaba una luz de casi 100.000 candelas de intensidad, era vista a 30 kilómetros a la redonda por los navegantes. En la misma isla también se construyó una pequeña capilla dedicada a San Flannan, de la que hoy día no quedan más que las ruinas, un embarcadero, escaleras y una pequeña vía férrea. Todas estas estructuras iban destinadas a subir hasta el faro las cajas con los víveres, medicamentos y demás insumos necesarios para la subsistencia en aquel alejado lugar. Por medio de este método, también era posible subir sin mucho esfuerzo los toneles de queroseno que alimentaban al faro y lo hacía funcionar gracias a un pequeño motor de vapor. Las islas estaban deshabitadas, y ni siquiera los pocos pastores que las frecuentaban se atrevían a pasar la noche ahí. Por lo tanto se tuvo que contratar a un grupo de hombres que se encargaran de su funcionamiento y mantenimiento. Él mismo estaba a cargo de 4 hombres, pero solo 3 de ellos permanecían en la isla, de modo que el cuarto de ellos iba rotando y relevando al resto del equipo. Así, quedaban siempre 3 de ellos en la isla y 1 en tierra firme. El trabajo de mantenimiento del faro no revestía gran dificultad. Quizás el mayor inconveniente que presentaba eran los largos periodos de aislamiento y soledad, que implicaba pasar semanas lejos de casa en un habitáculo de tamaño reducido, sin muchas alternativas de ocio, y sin mucho lugar a donde ir. Y es ahí donde interviene la misteriosa desaparición de los protagonistas de este extraño suceso. En las navidades de 1900 se encontraban en la isla James Ducat, como farero principal, Thomas Marshall, como primer ayudante y Donald MacArthur, como segundo ayudante, todos ellos, hombres con varios años de experiencia. Tenían una casa, suministros y pasaban las noches jugando a las cartas, mientras vigilaban el faro. MacArthur ocupaba el puesto de otro guardián, William Ross, que fue dado de baja por enfermedad. En tierra se encontraba el cuarto y último hombre del equipo, que también estaba al cargo de otros faros de Escocia, Joseph Moore. Los fareros se ocupaban del mantenimiento de las piezas mecánicas y de la limpieza de las lentes diariamente. Mientras permanecían al cuidado por largos meses, su único sistema de comunicación con el resto del mundo era el barco que aprovisionaba a la isla y un rudimentario sistema de banderas de colores que, en los días despejados, eran visibles desde las costas más cercanas con la ayuda de un catalejo prismáticos. Para no depender por completo de los alimentos que les llegaban de tierra, los 3 fareros tenían su propio huerto, en el que cosechaban una gran variedad de hortalizas. Además, también criaban sus propias ovejas y gallinas y pescaban en las escarpadas costas de la isla. El 15 de diciembre de 1900, apenas unos días después de terminar el primer aniversario del funcionamiento del faro, el capitán Holman del barco a vapor Arctor, en camino de Filadelfia a Leith, Escocia, se sorprendió junto a su tripulación de ver que el faro de la mayor de las Islas Flannan estaba apagado pese a que ya había oscurecido. La falta de luz hacía que la enorme isla se fusionara con un horizonte casi imperceptible. El mar fuerte,
tempestuoso, furioso con el deshielo, y con una poca visibilidad justificaban el encendido del mismo. El barco trató de entablar contacto con el personal del faro para solicitar su funcionamiento, pero la fuerte tormenta había cortado la comunicación, fue imposible hacer contacto. En las noches siguientes, los barcos que pasaban por la zona se dieron cuenta de que la luz se mantuvo apagada. 3 días después, del 18 al 19 de diciembre, cuando llegó a puerto, Oldman no tardó en enviar un mensaje a su naviera, la Cosmopolitan Line Steamers, para que advirtieran estos a la Northern Light Observer, la sociedad pública encargada de gestionar los faros de Escocia y de la isla de Flannan. Tiempo después se supo que dicho aviso nunca llegó a producirse. Otros barcos que pasaron por ahí, como puede ser el caso del Firein, también se percataron de la ausencia de luz en el faro y lo comentaron en tierra firme tiempo después. Varios intentaron acercarse a la isla pero las fuertes tormentas les impidieron salir del puerto. El 20 de diciembre estaba prevista la llegada del Sperus, el barco que llevaría provisiones y el relevo al faro. No obstante, tuvo que retrasarse hasta el 26 por las malas condiciones meteorológicas. Al llegar a la isla, a James Harvey, le extrañó ver que la bandera de bienvenida no había sido izada y que nadie venía a recibirlos como era de esperar. Hizo sonar una bocina saludando al faro y luego disparó una bengala. Ninguno de los intentos de establecer contacto tuvo respuesta, aunque uno de los marineros que observaba la isla con los prismáticos dijo que vio movimiento en la playa rocosa. Al llegar a su destino, el capitán pidió que un equipo fuera enviado a investigar. El mar todavía estaba furioso. Fue entonces cuando Joseph Moore, el cuarto farero que debía actuar de relevo, arrió un bote para remar hasta la isla para averiguar qué sucedía. Consiguió tomar tierra con cierta dificultad. Y quedó muy impresionado al desembarcar y ver los desperfectos que allí se presentaban, muy probablemente ocasionados por la tempestad de los días anteriores. Le extrañó que las cajas de provisiones anteriores estuvieran en el punto de descarga y que nadie se acercara a recibirlo. Además, una roca que debió de pesar varias toneladas se había desprendido de la pared próxima a la zona de atraque. Las barandas de hierro de la zona estaban dobladas y retorcidas. Varios tramos de los rieles de metal estaban igualmente doblados, y el cabrestante de la grúa se encontraba desenrollado y suelto sobre las rocas. Normalmente, se guardaba en un cajón al lado de la grúa, pero el cajón había desaparecido. Nadie parecía haber hecho nada para reparar aquellos graves desperfectos. Moore subió las escaleras y cruzó la isla por el camino hasta el faro. Cuando llegó, tanto la puerta del exterior como la de la casa de los guardas estaban cerradas desde adentro, a excepción de la cocina. Llamó con la mano, pero no obtuvo respuesta por parte de nadie en el interior. Preocupado, derribó la puerta con cierta dificultad, pues había una barricada improvisada impidiendo el acceso. En la cocina, Moore descubrió que en la chimenea se habían quemado troncos sin parar. En la sala, percibió que el reloj de la pared se había detenido justo a las 2. En las habitaciones no había rastro de sus compañeros y las chimeneas estaban apagadas hacía tiempo. La comida estaba servida sobre la mesa. El único rastro de vida que encontró fue la de un canario que, casi muerto de hambre, permanecía encerrado en su jaula. Los vigilantes James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur simplemente se habían desvanecido. Moore llamó a sus compañeros una vez más, pero no se atrevió a caminar hasta el faro y ver si estaban allí. Aterrado por lo que podía haber ocurrido, Moore no se atrevió a continuar la investigación por su cuenta y decidió regresar al Sperus para explicar a James Harvey lo que había visto. Rápidamente le asignó 4 de sus hombres, McCormack, MacDonald, Campbell y Lamont, para que volviesen al faro e hiciesen una búsqueda más exhaustiva. El equipo escribió el siguiente informe sobre lo que encontró. Las lámparas están limpias y el equipo en perfectas condiciones de funcionamiento. Había combustible para impulsar el faro y parecía estar listo para su uso. En la sala de operaciones, se encontró una silla caída cerca de la mesa. Había una baraja sobre el suelo y una botella rota. En las habitaciones abrimos los armarios donde hemos encontrado la ropa que pertenece a los guardias. Faltan 2 impermeables y un par de botas de agua. El equipo que restaba en el armario era de MacArthur. El techo de la casa parece haber sido duramente golpeado por las tormentas y presenta goteras en varios puntos. Los muebles han sido movidos de su posición original, de acuerdo con Moore que estaba aquí en la víspera del 13 de diciembre. La pistola de bengalas no ha sido encontrada, ni los silbatos de señal. Tampoco hay indicios de lucha. El sitio de atraque del oeste de la isla presentaba daños graves. Algunas cajas,
situadas a más de 33 metros del mar, estaban rotas, y su contenido esparcido, como si hubieran sido golpeadas con mucha violencia. Las barandillas de hierro forjado y los rieles se habían doblado o directamente arrancado, e incluso en la cima del acantilado, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, había puntos en que la vegetación parecía haber sido cortada. No se encontró ningún rastro humano ni nada que indicara que se hubiesen alejado del faro. El cuaderno de anotaciones no mencionaba ningún acto reseñable. Incluso el día 15 se decía que las condiciones climatológicas habían permitido el apagado de las luces, algo que incluso añadía más confusión a la situación. Según Moore, el último en ver con vida a sus compañeros, justo antes de salir del faro para sus vacaciones, todo estaba tranquilo. Dijo que sus compañeros estaban actuando de manera normal y el ambiente era bueno. Ninguno de ellos parecía molesto o triste. Para un vigía de faro, la vida tiende a ser solitaria y pacífica, pero para el equipo de la isla en Flannan las cosas nunca fueron tranquilas. Para sobrevivir tuvieron que lidiar con un clima durísimo, tormentas de viento y frío penetrante. Los hombres tenían provisiones, pero tenían que pescar y cuidar lo que habían sembrado. También necesitaban llevar a cabo todos los días el mismo trabajo aburrido y repetitivo. Además, el espacio común que habitaban era pequeño y agobiante. James Harvey no tardó en volver al puerto de Bresquete, en la isla de Lewis, a dar aviso de lo sucedido. Mientras, Moore y los 4 hombres asignados por Harvey, se ofrecieron voluntarios para ayudarle y se quedaron en la isla haciendo funcionar el faro. El capitán Harvey mandó un telegrama a William Murdoch, secretario de la Northern Lighthouse Board, en el que ponía: ha ocurrido un terrible accidente en las Islas Flannan. Los 3 guardianes, Ducat, Marshall y MacArthur, han desaparecido de la isla. A nuestra llegada esta tarde, no hemos visto ningún signo de vida. Después de la desaparición, un nuevo equipo fue enviado a cuidar el faro, mientras se llevaba a cabo la investigación. Entre ellos estaba Moore, pero debido a lo ocurrido, sufrió de locura, y tuvo que someterse a tratamiento. Los indicios apuntaban a que una última persona se había quedado en la casa, y se había refugiado en la cocina después de cerrar las puertas, y colocar las barricadas. ¿Por qué habría estado escondido en este lugar y que quería mantener fuera de la casa? Se especuló que James Ducat en su última visita a la costa, poco menos de un mes antes de la desaparición, se había quejado de su trabajo. Murmuró que no le gustaba estar en Eilean Mor, y afirmó que el lugar no era bueno para sus nervios. Para muchos, había tenido una especie de premonición de lo que iba a suceder. Ducat había enviado una petición a Robert Muirhead, el supervisor de los faros, para ser transferido a otra función. Sin embargo, Muirhead insistió que el empleado siguiera trabajando en el sitio, por lo menos hasta el próximo año, hasta que se encontrara un sustituto. Además, Robert Muirhead conocía las personalidades de los 3 hombres muy bien. Desembarcó en Eilean Mor 2 días después, el 29 de diciembre, dispuesto a averiguar qué había pasado. Sin embargo, no pudo averiguar mucho más de lo que Moore ya le había contado, excepto unas extrañas anotaciones en el diario del faro que no habían sido leídas. Ahí, con mano trémula, Thomas Marshall había anotado el 12 de diciembre que estaban sufriendo vientos como no habían visto en 20 años, que Ducat estaba muy tranquilo y que MacArthur había estado llorando. Resulta extraño que un veterano como MacArthur, con años y años de experiencia a sus espaldas, llegase al punto de llorar por una simple tormenta, por muy fuerte que fuese esta. El día 13, Marshall anotó que la tormenta no había cesado y que los 3 habían estado rezando. Resulta curioso. ¿Cómo es que 3 fareros expertos se habían asustado tanto hasta el punto de ponerse a rezar? Una cuestión a tener muy en cuenta es que del 12 al 13 los informes meteorológicos no mostraban ninguna actividad de mal tiempo en la zona, todo lo contrario, el mar estuvo completamente calmado y el cielo despejado. Por otro lado, en el cuaderno de anotaciones de Ducat, la última información es del 15 de diciembre. No hay nada extraño, la lectura de la velocidad del viento y la temperatura se llevaron a cabo según lo dispuesto por el manual. Comentó que la luz fue apagada a las 9 horas del día 15, porque había luz suficiente para la navegación. De hecho, en la tarde del 14 de diciembre hubo una fuerte tormenta con olas muy altas, pero el día 15, la fecha de la última anotación en el diario, no se mencionó ningún problema. Además, está la cuestión de que los vigías tenían cierta experiencia. Ellos no cometerían el grosso error de abandonar el faro durante una tormenta con fuertes olas a punto de barrer la isla entera. En el informe para la Junta Investigadora de Edimburgo de julio de 1901 comenta que Muirhead explicó que Ducat y Marshall se encontraban en el exterior durante el temporal, quizá
quizás intentando rescatar algún objeto de valor arrastrado por el mal tiempo, y que MacArthur, al ver que unas olas gigantes se acercaban a la costa, salió a toda prisa a avisarlos olvidándose del impermeable y las botas. La ola los habría arrastrado a los tres mar adentro. Pero claro, como es que MacArthur no le dio tiempo a ponerse el impermeable, pero sí de cerrar todas las puertas que Moore encontró cerradas a su llegada a la isla. Esta hipótesis no convenció a muchos. Demasiados cabos sueltos, demasiados sucesos sin una aparente explicación lógica. ¿Por qué habían salido los tres hombres del faro cuando las normas de la compañía establecían que bajo ningún concepto se debía dejar el faro sin vigilancia? ¿Por qué MacArthur, de haber salido bajo la lluvia en vez de sus dos compañeros, no se había puesto el impermeable y las botas de agua? ¿Qué necesidad había de salir sabiendo que la visibilidad era cero, en un terreno mojado, resbaloso, con vientos y tormentas muy fuertes? Además, el diario del faro señalaba que el día 15 había pasado lo peor de la tormenta y que todo estaba volviendo a la normalidad. La última anotación decía: la tormenta ha terminado, el mar está en calma. Dios está por sobre todas las cosas. De haber caído los tres al agua, ¿dónde estaban los cadáveres? Deberían haber sido arrastrados a la costa por las fuertes corrientes o ser avistados por alguno de los numerosos barcos que navegaban por la zona. Nunca se encontraron, nunca se avistaron, es como si nunca hubieran existido. Otra de las hipótesis, es que uno de los tres guardias entró en locura y mató a los otros dos mientras dormían. Él habría arrastrado los cuerpos hasta el mar y atado a las piedras para hundirse. Por último, descontrolado y arrepentido de su acto, el asesino habría saltado a las aguas turbulentas, donde también murió. Hay quien asegura incluso que hubo algún tipo de lucha en el que la puerta fue cerrada y trabada, pero aún así, la violencia estalló de tal manera que todos terminaron muertos. Nada de esto ha sido probado, ni constatado. Es posible que debido al largo aislamiento de los tres fareros se crease una tensión entre ellos y esto pudiese llevar a una disputa, pero era bien sabido por las familias y muy ligera que ninguno era violento o guardaba rencor hacia el otro. Además, no se encontraron signos de lucha en el faro ni en la isla, a excepción de la silla caída en la cocina, que más que el resultado de una pelea, pareciese haberse caído al levantarse por estar apurado. Albert Petrie, un farero de tierra firme, también dijo que podría habérselos llevado un barco extranjero, aunque se desconoce la razón. Se dice también que uno de los guardianes era alcohólico y que, estando borracho, empujó a sus dos compañeros, que cayeron al agua, luego él tropezaría y caería también. O que cayeron al agua mientras se peleaban por una mujer. Otras hipótesis, más influenciadas por las creencias de la antigüedad, señalan que se los llevó un monstruo marino de la zona de Atraque, alguno de la mitología escocesa, como puede ser una serpiente marina gigante. O cuando no también, los muy conocidos ovnis viciosos de las abducciones. Después de aquella tragedia, muchos hombres eran reacios a trabajar en el lugar. La gran mayoría de ellos estaban convencidos de escuchar voces fantasmales en el viento que pronunciaban los nombres de los tres hombres desaparecidos. Entre los agudos gritos de las aves marinas, y las olas que chocaban en las caras del acantilado. Aunque trabajar en el faro de Leanmore se convertía en una existencia solitaria y aislada, siempre había hombres que no creían en estas supersticiones y estaban dispuestos a ir allí. Aunque sí es verdad que, tras los sucesos, el nombre de las Flanagan era escuchado por todos con cierto respeto y temor. Una vez que la investigación terminó, se contrató a un nuevo equipo de guardianes y se siguió con el sistema por turnos como hasta entonces. En los 70 años siguientes, ningún extraño acontecimiento se volvió a manifestar en la isla. A partir de 1971, el faro fue automatizado y ya no hizo falta la presencia de ningún hombre ahí, excepto cuando es necesaria una reparación o alguna revisión periódica. El poeta británico Wilfrid Wilson Gibson, que sirvió en la Primera Guerra Mundial, escribió en 1912 un largo poema en el que una fuerza sobrenatural envuelve a los tres hombres y los convierte en aves marinas. Para escribir el poema, Gibson se inspiró en gran parte en lo escrito por Joseph Moore, el primer hombre que llegó a la isla en el Hesperus, después de la desaparición, y que vio tres extrañas aves negras mirándolo desde una de las rocas cuando atracó. Las aves, según relató Moore en más de una ocasión, revolotearon en el aire para posteriormente zambullirse en el mar sin luego emerger de nuevo. El compositor Peter Maxwell Davies, que visitó la isla y expresó sentirse emocionalmente involucrado en la historia, comentó: "En esa isla tuve un sentimiento de tensión, simplemente paseando, es como si nos rodeara una legión de fantasmas", dijo en una ocasión en una entrevista. Hoy en día,
El faro solitario de Elean Mor, la mayor de las islas Flannan, sigue proyectando su luz sobre el inmenso océano, posiblemente buscando señales de sus guardias desaparecidos cuyo paradero nunca fue descubierto. Tal vez siguen habitando ahí eternamente, solo que nunca lo sabremos.